La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario a través de la División de Extensión de la Cultura, le da la más cordial bienvenida a la 10ª edición del Festival Internacional de la Imagen FINI 2021 en su modalidad virtual. Denise Roldán, egresada del Colegio de Letras Hispánicas de la UNAM, locutora y escritora sobre cine. Colabora en el sitio web y canal de YouTube Zoom F7. Fue seleccionada del Talent Press Guadalajara 2019. Forma parte del colectivo Cine Social. Julio Durán, crítico de cine, investigador, programador y locutor. Ha colaborado con Empire en español, Tierra Adentro, Revista Código y además ha publicado en libros editados por el IMBA y la UNAM. Es co-creador de Filme Magazine y organizador de Diamond Muestra Internacional de Cine. Actualmente es encargado de prensa en la Cineteca Nacional. Pragedis Razo, escritor, crítico de cine, editor y profesor en Arte 7 y en la Universidad Iberoamericana Puebla. Comparte créditos de edición en la revista Filme. Escribe para La Razón y la revista Casa del Tiempo de la UNAM y Milenio. Muy buenas noches. Desde el momento en que decidimos grabar esta sesión para ustedes, los amigos del Festival Internacional de la Imagen, pero ya en estas circunstancias actuales nos permite también decir al mismo tiempo oblicuamente buenos días, buenas tardes, buen provecho, feliz Navidad incluso. Y pues es para nosotros un gran honor, un trío de cinéfilos, compartir con ustedes un ciclo de cine imaginario, que es una lástima no poder compartirlo de lleno, en grande, como se debía hacer en otras circunstancias, que tiene que ver con agua en el cine mexicano, con el pretexto, además, de tomar el título de una de las películas superproducidas de parte de Servando González, ese cineasta luego tan perverso, luego tan luminoso de nuestra tradición, de nuestra historia, que se llama así tal cual su película Las Grandes Aguas, una obra basada en Luis Espota, para variar, uno de los grandes autores también llevados a la pantalla, uno de los más llevados literarios a la pantalla, valga la expresión tan tonta que acabo de hacer, el autor que más obras suyas han estado adaptadas al cine, y Las Grandes Aguas, una película de la que no vamos a hablar más que así, como tomando el pretexto de ese título, nos sirve a nosotros para entablar un diálogo con películas que hemos considerado en las charlas que hemos tenido preparándoles este evento, como películas que tienen al agua como definitoria, que el agua les sirve para desarrollar su historia y, por supuesto, son en superlativo las grandes historias, ¿no? Verán cómo a lo largo de esta charla les podrá quedar claro un panorama de películas así superlativas, de películas grandilocuentes que con base en el agua, que empapadas de ese elemento que nos convoca en este festival, de pronto nos tienen construyendo una parte de la historia del cine mexicano que es elemental para entenderla, la propia historia, ¿no? La genealogía del cine mexicano. Entonces, irán escuchando a Julio Durán, un crítico de cine que publica pues técnicamente en todas las revistas habidas y por haber de nuestro panorama actual de la teoría cinematográfica. Es coeditor de una revista ya con una década de existencia, Filme Magazine, y organizador de Diamond,
la muestra internacional de cine que se adelantó un poco a los tiempos, a las circunstancias, y se convirtió en la pionera de los festivales streaming, muy al inicio, ya hace ya un año, Julio, de eso, casi. Y además chambea, por si fuera poco, todos los malabares que hace para escribir y para ver cine, chambea como encargado de prensa en la Cineteca Nacional. Gracias, Julio. No, gracias. Gracias, Praxedis, por invitarme y pues aquí andamos un ratito para platicar de cine con el pretexto precisamente del agua y pues ojalá que todas esas credenciales nos sirvan, nos sirvan hoy. Seguro que sí, porque además tenemos a Denise, una cinéfila, primero que nada, una cinéfila que además es locutora y tiene un colectivo, forma parte de Colectivo Cine Social, un equipo que realiza eventos culturales para concientizar sobre problemáticas mexicanas como si fuera poco concientizar. Ella también lo hace sobre problemáticas mexicanas. Es colaboradora del sitio web, uno de los más populares de los últimos tiempos, sobre crítica de cine, sobre sí, fans de la cinefilia, que es Zoom F7, y además de pronto comenzó a producir un cortometraje de animación que se halla en este momento en preproducción. Camil, y con ustedes Denise Roldán. Así es, así es. Ay, pues muchas gracias por esta invitación. La verdad estoy muy contenta, te lo decía. Pues nos conocimos siendo tú mi profesor y ahora estamos acá compartiendo, entonces es muy bueno para mí. Muy contenta. Siempre que recuerdas esa parte, tengo que enrebozarme. Ay, Porque no, da pena, eso da pena. chivé. Da pena, pero es un orgullo poder luego dialogar a esta altura con quienes pasaron por el aula conociendo un poco más del cine mexicano, ¿no? Y de la pasión por el cine mexicano. Y ya presentados los personajes, comenzaré a contarles a los espectadores también que ideando, ¿no? Que construyendo este ciclo de cine que se va a transformar en una conferencia, acabamos con que la primera película que tiene a las aguas como gran personaje de su relato y de su plástica es ni más ni menos que Redes, una película que se produjo en un momento álgido del cine mexicano, en un momento en el que el cine mexicano comienza a ser grandecito, ¿no? A querer ser alguien en la vida y después de una revolución cruenta que nos enseñó los dientes también del cine, se empieza a establecer una manera de pensar el cine también desde lo institucional. Y es así como Redes se convierte en un proyecto, como pueden notar, voy a acercarme un poquito, como pueden notar, de la Secretaría de Educación Pública y Bellas Artes. El primer proyecto grande, yo diría, de la Secretaría de Educación Pública y Bellas Artes, que era el mismo proyecto, la misma instancia pública. Con esa impronta, Redes se rueda sin el menor reparo de sus gastos. Redes se piensa desde su origen sin ninguna vergüenza de lo que se va a trabajar, y entonces se comienza a elaborar una película muy elocuente, pero también con un método de construirse muy experimental. Se contratan a Paul Strand,
el gran fotógrafo gringo que había hecho migas con Carlos Chávez, el encargado de la SEP Bellas Artes en ese momento, allá en sus días de Nueva York, en sus días de adolescentes mutantes en Nueva York, y a partir pues de esa amistad, de ese ir platicando, ir caminando en el Central Park, los veo bien, idean una aventura sin igual, una aventura en la que Paul Strand se trae a su capacidad mítica hoy de observar la naturaleza a los pescadores y se va a perder allá a Alvarado, Veracruz, en pues en una aventura que antes de ser película era un proyecto vital, digámoslo así. Paul Strand en Alvarado, con auspicios de Carlos Chávez, por cierto, con sueldo de profesor de fuereño, porque no había otra manera de pensar en pagarle al señor Strand, entonces tenía que cobrar todas las semanas en la oficina de correos, y comienza esa aventura de construir una película que no se sabía bien a dónde iba a llegar. Paul Strand necesita a un director del proyecto. Él, por más que se le impuso esa tarea, no se dejó, no se adaptó, y se contratan a un jovenazo, a dos jovenazos, uno gringo también, Fred Zinnemann, y uno mexicano, Emilio Gómez Muriel, y entre los tres comienzan a pensar en esta historia de los pescadores allá en Alvarado. A ver qué nos dice Denise sobre después de este preámbulo. Pues creo que para mí sí fue una sorpresa encontrarme con Redes como tal, con la película, porque definitivamente no, a pesar de que haya sido un proyecto así de grande como lo planteas, no aparecía en mi radar, honestamente. Tengo que ser honesta con todos y decir, no aparecía en mi radar, ¿no? Y era un gran error no haberla encontrado antes. Entonces sí fue para mí una sorpresa encontrarla, y precisamente el fragmento que fue el primero tenía que ver con el agua, ¿no? Tenía que ver con esta secuencia de bien, magníficamente acompañada con la música del señor Revueltas, y tenía que ver con este momento de todos los pescadores haciendo comunidad junto con el agua. Pero ya ahora que la volví a ver, en su momento la vi también en el Museo del Chopo, prácticamente sola, ¿eh? No había como más que dos más ilusos ahí junto conmigo. Y vuelve a tomar toda esa potencia. Parecía que ni siquiera tenía tanto tiempo de haberse hecho y tenía la misma potencia esas imágenes. Pero ahora con esta charla, y me acuerdo que habías mencionado que en su momento la querían nombrar Pescados o una cosa así, y me parece un título espantoso. Qué bueno que le pusieron Redes. Y para mí tiene muchísimo más sentido ese nombre por la idea de comunidad que tiene la película, y que para mí salta muchísimo, desde esa primera secuencia que me atrapó, ¿no? Y entonces viéndola ya con este sentido con los ojos acuosos, para armar este ciclo, pues a mí me llevó a una idea de su fuerte en sí, para mí es la colectividad, aunque tenga, claro, un personaje relativamente protagónico, que es el que estamos viendo ahorita, pero creo que no es él la película, ¿no? Termina por hacerse un personaje colectivo que no es lo mismo si no está el agua, ¿no? Y de alguna forma, estas tres grandes secuencias en donde el agua es protagonista también, como en esta, la inicial, la parte media con con todos los pescadores, y luego hacia el final, a mí me dio la impresión de que era una ola que estaba levantándose, como si fuera una ola llegando a su clímax, llegando a su parte más alta. Porque primero tienes este mar grande, imponente, pero apenas si pesca uno, ¿no? No saca nada casi del mar.
Pero luego llega la colectividad, llega esta musicalidad en grupo y se vuelve un festín de peces, ¿no? Por aquí, por allá, que bien acompaña bastante bien la música de Revueltas. Y luego, con ese clímax, que no, diría que no es del todo un clímax, porque no termina por romperse, creo que eso fue como la gran interpretación que yo me llevo de Redes. Esa ola no se rompe al interior de la escena, no se rompe al interior de la película, parece ser que solamente va increciendo el agua y llega a su máximo, pero sin romperse, sin caer a la arena, porque parecería entonces que ese estruendo está después, está en nosotros. Siento que esa marea apela a todos nosotros. Y no podría ser si no estuviera el agua, si no estuvieran los pescadores de por medio, y para mí, la música de Revueltas. Claro. Hay en esto que dices, en lo de la música y en lo de la ola, una manera también intensa de entender el método en que se compuso el score, ¿no? La música original de la película. Y es precisamente después de montada la película que Silvestre Revueltas, por cierto, también con sueldo de profesor allá en Alvarado, con una moviola, él iba pasando la película montada y después de pasarse como una especie de vacaciones en Alvarado, escuchando la música de los pescadores, empezó a componer sobre el montaje para 1936 en México, eso era inédito. Empezó a componer sobre el montaje la gran pieza que es Redes, que por sí sola también vale, ¿no? Y por sí sola también ha viajado, ha dado la vuelta al mundo, porque es un espíritu revueltiano de una ola que de pronto lo abarca todo, que no rompe, que sí rompe, que se desplaza, ¿no? Que también es una imitación del agua. Entonces, en Redes hay, no nos dejará mentir Julio, un total homenaje a lo acuoso y nos presenta un primer eslabón de la historia del cine mexicano muy intenso, ¿no, Julio? Sí, justo ahora que Denise comentaba lo de que no estaba en su radar, quizá fue mucho más popular la pieza, o sea, la pieza para orquesta. Digo, todo entusiasta de la obra de Revueltas conoce Redes, y es mucho más difícil conocer la película, ¿no? No fue tan popular con el paso de los años, por ahí se perdió, se desapareció. Nosotros, bueno, me acuerdo que nosotros por acá en la Facultad Praxedis la encontramos gracias a la Filmoteca de la UNAM, justamente. La pasamos algunas veces, todavía en 16 milímetros, ahí con un proyector heredado. Y es curioso que justo hasta que el World Cinema Project de Scorsese la rescata para sacarla en una edición casera, restaurarla y sacarla en una edición casera, es cuando regresa, ¿no? Y esto hará 10 años menos, y esto es lo que le regresa a la popularidad de esta película, ¿no? Lo que dices, no es una película que no era una película pequeña, ¿no? Venía como parte de un proyecto cultural. Comentábamos también de la LEAR, ¿no? La Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Algunos de los que están en la producción de Redes son parte precisamente de la LEAR, que pues pone su creatividad acá en el cine, pero pues también puso las manos, ¿no? Para construir espacios, ¿no? Que precisamente estaban pensados para el pueblo, ¿no? Estas intenciones, estos resultados de la revolución, ¿no? 15 años tras el término de la revolución. Y bueno, el resultado es ¿no? Precisamente el resultado es lo que decía Denis, ¿no? Una película sobre comunidad, sobre resistencia, ¿no? Sobre esta incipiente idea de los derechos laborales, que me parece también inédita, ¿no? Me parece radical en su momento. Digo, estamos hablando de los años 30.
Y además, algo que me parece fundamental también de la película, que es lo más atractivo, es que de lo que se sirve la película es de su plasticidad, ¿no? Si precisamente Revueltas por su lado intenta traducir a la música, al sonido, cómo funciona el mar, ¿no? Pues Zinnemann y Gómez Muriel lo hacen con la imagen, ¿no? Esta plasticidad, estos cuerpos, el sol, ¿no? La dinámica de trabajo de los pescadores, ¿no? Que todos los actores, salvo los dos villanos de la película, que son bueno, fueron actores, grandes actores de teatro de la época, todos los demás son no profesionales, actores no profesionales, precisamente son pescadores. Ahorita vimos en los créditos pescadores y vecinos de Alvarado, ¿no? Eh, con todos ellos compone precisamente otra suite, ¿no? Una suite visual que sirve precisamente para este discurso revolucionario, ¿no? Este discurso muy de izquierda, ¿no? Repito, era a la fecha, digo, quizá esa es una de las razones por las que desaparece del mapa, ¿no? De las grandes historias del cine, ¿no? De los grandes libros de historia del cine. No, eso es lo que me parece fundamental y pues seguirle la carrera, ¿no? Tenemos esta ventaja hoy en día de encontrar casi cualquier cosa, en internet o no, pues seguirle la carrera a Zinnemann, que por cierto no era austriaco, perdón, no era gringo, era austriaco, se va a hacer casi toda su carrera en Estados Unidos y trae todavía esto, ¿no? Tanto Gómez Muriel como Zinnemann tienen este gusanito por los otros, ¿no? Que son estos personajes, ¿no? La otredad, ¿no? Los marginados. Eso me parece también muy, muy importante y todo esto, pues, catapultado por el agua, ¿no? Bueno, por el mar, en este caso. Correcto, correcto. Y bueno, con Redes se abre este ciclo que habíamos pensado para ustedes mostrar película a película y comentarla, para continuar también revelándonos cosas de una película que sigue la pista de Redes de una manera grandilocuente, pero que en manos de un hombre como el Indio Fernández y un proyecto como el que está detrás del Indio, con Dolores del Río cargando, Gabriel Figueroa, la Gloria Schweman en la edición, se va mutando en otra cosa, ¿no? Y estamos hablando de las aguas dulces de Xochimilco, Denise. Sí, exacto. Ahora que mencionaba que si Redes desapareció un poquito del radar, pues María Candelaria no, para nada, ¿no? Jamás desaparece del radar. Y tan es así que, aunque yo no lo hubiera visto en su momento, yo tenía una noción de María Candelaria y detrás Xochimilco. O sea, no había manera de separar estas dos imágenes, ¿no? María Candelaria, personaje y película, es Xochimilco, ¿no? Y aunque quizá se haya visto o la hayas visto la película o no, se tiene esa referencia, ¿no? Muy diferente a lo que sucede con Redes. Y entonces, para mí con esta película, he de decir que la disfruté más teniendo en cuenta esta mirada otra vez para el ciclo de las grandes aguas, porque creo que ahí es cuando tuvo muchísimo más sentido la manera en la que construye al personaje Emilio el Indio Fernández de María Candelaria desde el agua y desde el espacio, claro, está de Xochimilco. Una de las cosas que más me llamó la atención es que están las fuerzas de la naturaleza en los personajes, ¿no? Y este espacio bucólico que estamos viendo en la fotografía es también María Candelaria en el sentido de que ella es la imagen de una mujer cándida y tierna y hasta cierto punto débil. Y en las mismas aguas se hace este enfrentamiento que gran diferencia con Redes. Si tenemos a uno solo de este lado, que es María Candelaria, y por el otro lado, todo el pueblo que la repudia y que también se enfrentan a través del agua. Me pareció un gran elemento como es conductor de maldad y de bondad el agua, ¿no? Siento que María Candelaria en sus aguas oscilan entre la tragedia y el idilio, de alguna forma. Y es también lo que le sucede a ella.
Recuerdo muchísimo esa secuencia en donde ella justo va a vender sus flores, está cantando, todo súper bucólico, y de repente se van metiendo estas cabecitas de los que están advirtiendo que ahí viene María Candelaria, ¿no? Y se rompe, se incrusta la tragedia y abre muy acertadamente, abren el cuadro y en medio de esas dos aguas está ella y todo el pueblo. De ahí yo creo que al hacer este símil, cuando se sigue dando el desarrollo de la historia, me parece que ya no tiene una vez más que enfrentar a estas dos personas. Y lo hace de nueva cuenta con los elementos, ¿no? Ahora que ella ya está rodeada, pues no tiene que rodearla a ella, la protagonista, rodea el agua con antorchas, con el fuego, y eso me pareció un gran acierto. No tengo que poner siempre a mis personajes, voy a utilizar estos elementos naturales para presentarlos, para seguir haciendo esta dinámica. E insisto, creo que, bueno, viéndolo con los ojos del tiempo, claro está, por la película, por la manera en la que se manejan los temas y todo, pero creo que el tener en cuenta cómo funciona el agua en esta película me pareció que le daba un mayor acierto a solo verla, ¿no? Para salir un poco de estas figuras casi un poco amañadas, ¿no? Del indígena o de las comunidades, ¿no? Me parece una imagen amañada, quizá también, insisto, hay que verla con los ojos del tiempo, pero teniendo en cuenta estos elementos naturales, creo que la película resplandece todavía más. La construcción visual, o sea, para empezar, la construcción visual del Indio Fernández, y digo, por supuesto, de Gabriel Figueroa, pues no por nada también viene, digo, para intentarlo ahí conectar con redes, pues viene también de ciertos ánimos revolucionarios, ¿no? Cuando pasa por acá, por México, Sergei Eisenstein, deja esa marca, ¿no? Deja ese estilo de cómo filmar México, ¿no? De cómo filmar los cielos mexicanos, de cómo filmar las montañas mexicanas y en este caso las aguas mexicanas, ¿no? Siempre con estos tracitos, ¿no? Estos trazos de suprematismo, ¿no? De suprematismo soviético, que toda la filmografía del Indio pues se van a ver en unas películas más que en otras y sobre todo en las películas que va a fotografiar Gabriel Figueroa, ¿no? Que justo también me parece interesante que precisamente estas aguas dulces que comentábamos ahorita, estos canales, pues justo parece que más bien son motivo de la tragedia, ¿no? De María Candelaria. No así pasa en redes, ¿no? No así en otras que ahorita vamos a tocar. Y justo me gustaría conectarla de una vez con la película que le sigue en la filmografía del Indio Fernández, que es La Perla, donde regresa, ¿no? Se abre digamos, de estos canales, de estos caminos que tienen que ir sorteando, de esta actividad que ya es una actividad comercial, ¿no? Pensando en dónde tiene origen, ¿no? Esta cadena, le voy a decir cadena productiva, ¿no? Por muy frío que suene, que tiene su origen precisamente en las aguas, en los mares, pues bueno, se regresa, ¿no? A un espacio más abierto que es la Perla, ¿no? Donde precisamente también hay una suerte de construcción de identidad, que es lo que va a ser el cine del Indio, ¿no? Así es. Quizá mencionar también a nivel de producción que se trata de una hazaña de coproducción con Hollywood, con el Hollywood de Howard Hughes. La RKO viene a tratar de entablar un diálogo industrial con una cadena de producción que bien atina Julio a mencionar, que se había perdido en la Segunda Guerra Mundial, y esta es una película que le encargan, o sea, que es una obra original de John Steinbeck para el cine, que también le pagan una especie de vacaciones creativas, laborales a Steinbeck para venir a enterarse, como igual que Paul Strand, venir a enterarse de lo que pasa alrededor de los mares y, por supuesto, luego no tiene ningún empacho en
enloquecer con los cielos de Figueroa. Y que gracias un poco precisamente a esto de Steinbeck, ¿no? De que gracias a él un poco viene Hollywood precisamente, y buscando este fetiche que siempre ha tenido que nunca ha logrado de asirlo mexicano, ¿no? Precisamente a nivel fetiche, ¿no? Creo que es algo que no ha ocurrido, pero pues gracias a eso están estos sí mexicanos detrás, ¿no? De esta historia que sí logran componer, repitiendo la idea que mencionabas un momento, pues esta identidad nacional, ¿no? A partir de una película, de un drama, ¿no? De algo tan accesible como un melodrama, una tragedia. Eso, además es la ópera prima de un primer amanuense de Luis Buñuel, que se encuentra en México, un ex actor de películas épicas en España hollywoodesca, llega a México y se encuentra con que tiene que pues vivir de lo que sabe hacer, pero ahora detrás de las cámaras con su chava, con Janet, que se convierten en un dúo en uno de estos hermanos siameses, ¿no? Estas cabezas cinematográficas que desde el origen, ¿no? de los Lumière han procurado crear una cinematografía, una cultura cinematográfica. Pues ahorita que los escuchaba y que estaba como tratando de hilar en general un poco un hilo conductor entre todo lo que hemos estado comentando. Y ahorita con Tiburoneros, haciendo como una recapitulación, siento que si en redes el mar estaba acompañando, incluso el shot final, está en doble exposición, ¿no? Está ahí atrás de ellos, acompañándolos. Y luego María Candelaria, pues es un agua muchísimo más sosegada, un poco a la misma personalidad que tiene Dolores del Río en la película. Y luego llega el mar embravecido de la Perla, que un poco como lo que mencionabas, Julio, por la ira que tiene este mismo personaje. Y hablando un poquito, o sea, claro, voy a llegar a Tiburoneros, no se espanten, pero hablando un poquito de la Perla, menciono que es un mar embravecido, como haciendo símil de la furia que tiene este personaje, y que yo por el contrario no pienso que la vida, como mencionabas, Julio, es una vida fuerte, no del todo idílica, pienso, ¿no? Creo que ahí ya empieza a romperse el idilio, y a pesar de que tenga esta idea de yo quiero que mi hijo estudie y todo esto, ¿no? Creo que para mí desde ahí ya empieza a haber una ruptura porque es algo importante. En ese momento yo estaba viendo La Perla y me decía, ¿por qué siempre estos grandes discursos los personajes los ven hacia lo lejos, ¿no? Como si estuvieran viendo el horizonte. Me da la impresión de es porque todos estos personajes viven en la añoranza, viven en lo que no tienen, viven viendo hacia el futuro y no sabemos si van a tener ese futuro o no. Entonces, en el mar, en el caso de La Perla, parece que funge como el que trae la tragedia, ¿no? Si María Candelaria roza más el melodrama, yo creo que La Perla cae directo en la tragedia y lo trae desafortunadamente el mar. E incluso no creo que el mar sea su acompañante, no creo que sea su amigo, se opone en el momento en el que ellos quieren, en lo que la Sagrada Familia quiere huir, el mar se opone a ellos, ¿no? Y entonces parece que el mar se vuelve el enemigo y el portador de la tragedia. Cosa muy diferente con Tiburoneros. Tiburoneros tiene un mar apacible y creo que tiene mucho que ver con la manera en la que Alcoriza desarrolla sus películas. A mí una de las cosas que me parece muy ingeniosa de Alcoriza, y hago el símil con esta película ya de los 80, Lo que importa es vivir, me parece, ¿no? Que tiene siempre esta atmósfera de parece que va a pasar algo, pero en realidad no sucede en gran cosa. Hay allí uno que otro elemento que desacomoda la vida de los personajes porque si no, no evolucionaría la historia, pero no son grandes tragedias.
Y ya es una película de los años 60, previa a una revaloración de las propias producciones de cine en México, que llegó el momento dado en el que como pescados en las redes estaban atrapados, ¿no? La cinematografía mexicana no sabía para dónde ir después de haber nadado en un mar amplio en los años 40, en los años 50. Los años 60 representan esta casa de tiburoneros, ¿no? También Luis Alcoriza todo el tiempo está hablando de sí mismo. No es que él sea tiburonero, él es un tiburonero en metáfora. Y eso vale mucho la pena también revisar, y quizá por eso también elegimos esta película como parte climática de este ciclo de cine, a la que le sigue otro momento interesante en su producción, que es una película universitaria. Los cuequeros que van saliendo en el 68, precisamente con El Grito como especie de declaración de principios de este proyecto visionario, qué duda cabe, del maestro Manuel González Casanova, están atrapados un poco en sus propias circunstancias hacia los años 70, y por las circunstancias, claro, sociales, por el echeverrismo, en un momento muy álgido, muy espinoso. Y no obstante, Alfredo Joscovich, uno de los, pues, ¿cómo decirle? Uno de los grandes animadores de la generación, de la primera generación del Cueque, y luego uno de los grandes animadores del proyecto del CCC, la Escuela Estatal de Cine, por antonomasia, empieza a elaborar también una historia que se conecta con todas estas otras, que tiene que ver con cómo nos vamos a escapar de aquí, de esta ciudad. Vean los créditos, por eso lo dejé, ahí donde la ola de redes nos causaba estupor. Aquí hay otra ola de la que está hablando Alfredo Joscovich, que es el tráfico de una calle de la Ciudad de México, que puede ser viaducto, que puede ser periférico. Y claro, si yo pusiera el audio, escucharíamos los motores cruzarse para pasar los créditos y empezar a prepararnos. Aquí sí me voy a tomar la molestia de acelerar para todos ustedes, de frente a ustedes, la película, llevarnos de buenas a primeras, evidentemente, a el mar. Sí, 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 justo ahorita creo que el punto acá se siente como muchísimo la juventud adentro y fuera de cuadro, ¿no? Se nota una dirección joven, muy, muy diferente a lo que se trae o lo que platicábamos con Tiburoneros, que son problemáticas mucho más adultas y un tratamiento mucho más adulto. Acá no, creo que sí es un aire fresco lo que está aquí, insisto, atrás y delante de la pantalla, ¿no? Y claro, o sea, si en su momento era, ahorita ya se ha notado que el mar como escape, pero me parece que, aunque caiga en la repetición, yo creo que es evidente que si en un cine mayormente citadino, pues vas a buscar el escape en el mar, ¿no? Creo que es casi natural esa transición, ¿no? Entonces me parece que, aunque caiga en el cliché, es natural en un ambiente como el que, con un cine que se crea desde la ciudad, ¿no? Considerar que el idilio está en esas tierras lejanas. Y eso es lo que viven estos personajes, ¿no? Están un poco atrapados aquí y entonces quieren irse, pero creo que ahí también viene con la misma idea de la ruptura del idilio que ya se venía gestando. Sea donde sea, esa ciudad te va a alcanzar, no hay manera de que escapes de ella. Creo que empieza desde esta idea muy juguetona de sí, puedo evadir la opresión de la ciudad, pero sea como sea, te va a alcanzar. Y creo que
la misma película hace eso, ¿no? A nivel narrativo. Parece que tiene oportunidad de brillar y luego vuelve a caer. Y otra vez y vuelve a caer. O sea, creo que emparenta muy bien a nivel discursivo y a nivel visual esta idea de me escapo, casi lo logro, pero pues no, no es cierto. Casi, casi es un espejismo. Exacto, la ciudad los Sí, vuelve a justo. alcanzar, la ciudad los ahoga, hasta un final trágico, que es el final trágico que el CUEC sigue desarrollando desde 1968 hasta 1975, Julio. Que es un poquito, saltándome, haciendo un salto un poquito agresivo nada más para retomar la idea de Denise. Justo quizá es algo que de lo que no nos vamos a separar incluso hasta Dramamex de Gerardo Naranjo en 2006, que justo es el escape. La película tal cual se trata del escape de tres personajes chilangos a Acapulco, ¿no? Y lo que implica la playa, lo que implica esa playa, ¿no? Me parece interesante esta idea de lo citadino, sobre todo de lo chilango, que creo que también ya es parte de la economía del lenguaje, el cliché del chilango escapándose a Acapulco, ¿no? Creo que no tenemos otra playa en la mente. Es cierto, es cierto, es cierto. Y en ese cliché se sostiene una tradición, ya podríamos decir, una tradición de películas que tienen al agua como una segunda oportunidad, como un segundo aire, como una recuperación de un espíritu, que luego también sirve para espejear con lo otro, ¿no? Con el infierno, que traemos también nosotros cargando. Y por allá va la siguiente película del ciclo, ¿no es así, Denise? Así es. Cae en esto mismo que acabamos de decir. Creo que toda su trama está vinculada a eso, a una pequeña escapatoria. Eh, Más bien a una escapadita, ¿no? Así de vámonos de fin de semana, una cosa así, ¿no? Y creo que, como lo veía en su momento con la película de Y tu mamá también, que es con la que vamos a cerrar este ciclo, el agua es la promesa. Y creo que esa promesa solo es válida para quien siempre creyó que existía tal promesa. Porque Boca del Cielo, esta playa ficticia a la que pretenden ir este trío, pues realmente no existe, originalmente no existe, nace de la mentira, pero se concretiza poco a poco en el mismo mood de una road movie. Esa mentira se va concretizando y solo llega a ser verdad para quien siempre creyó que existía, en el caso del personaje de, ahora olvidé el nombre de tanto de la, no, sí, tanto de la actriz como del personaje, olvidé su nombre. Ella es la españoleta Maribel Verdú. Verdú. Exacto. Para ella es la única, ¿no? Que logra que ese mar que fue promesa, aunque naciera de una mentira de estos dos, se vuelve en su liberación, se vuelve el refugio que ella necesitaba para alejarse de todo. Se vuelve de verdad esa libertad genuina de que ella necesitaba, ¿no? A diferencia de los otros, ¿no? Que terminan por condenarse en ese viaje a la playa. Si no hubieran ido a la playa, hubieran tenido una amistad, supongo, más larga, pero en la playa los condenó, porque quizá no estaban preparados para llegar a Boca del Cielo. Y ella sí, por el proceso en el que estaba viviendo. Y haciendo como pues un recorrido, parecería entonces que poco a poco el cine le va quitando prendas al idilio de este mar de una u otra manera, pero creo que siempre permanece esa idea de que en el mar vas a encontrar una cierta paz, ¿no? Un cierto cambio, porque el mar, ya sea el espacio en el que se vive y el espacio en el que se crece, o es el espacio, insisto, de la búsqueda, ¿no? Ir es viajar, está del otro lado, no es en donde yo
desde donde yo parto. Y eso tiene que ver mucho el tipo de cineasta, ¿no? Soy cineasta que nací aquí y entiendo la dinámica de este mar y entiendo la dinámica de estas aguas, o por el contrario, quiero imaginar cómo son esas aguas. Creo que también desde ahí, desde esa perspectiva, puede también girarse un poco cómo se han trabajado las aguas en el cine mexicano, ya no como escapatoria, sino como el lugar en donde nazco, crezco y quizá quiera morir ahí también. De acuerdo. Yo ahora ya estamos, yo anotaría, en terrenos de un cine muy nuevo, muy cercano ya a nosotros. Estamos en el mar de Ponchito Cuarón, que también es un mar que tiene que ver con sus propias pretensiones de volver a elaborar una idea de juventudes que no necesariamente se le había permitido hacer desde su origen, ¿no? Piensen que es su ópera prima, bueno, y no, pensemos en su ópera prima tal cual, la del hombre encerrado en su departamento, no recuerdo el título, algo del tiempo, un homenaje a Salvador Elizondo, por cierto. Eh, es una cosa muy adulta, ¿no? Cuarteto para el fin de los tiempos era, ¿no? Exacto, el cuarteto para el fin de los tiempos, tal cual. Es una cosa muy adulta, muy impostadamente adulta, de un hombre solitario, de un que además es escritor, que depende del todo de lo que aparece, de lo que lo aprisiona, y de pronto se lanza a hacer una comedia romántica, una chick flick, para ver si pega, es solo con tu pareja, y de ahí se tiene que ir a piscar algodón a Hollywood con toda esta generación de brillantes cineastas que se fueron a trabajar allá el campo, y regresa, ahora sí, con la impronta de volver sobre su juventud, de volver a escribir. Y porque ya regresa como el rey del tomate, ¿eh? Así es, así es, así es. Si se fue como a piscar, ya regresó como el rey del tomate, sí, sí, sí. Así es, para citar al extraordinario Piporro, que cumple 100 años este año, por cierto. Por cierto. Pero sí, regresa y se da un segundo aire, una segunda oportunidad de recomenzar su filmografía, esta vez sí, desde la juventud de Alfredo Joscovich. Obviamente está citando a Joscovich, que fue su maestro además, y desde su propia juventud, porque son notas de lo que a él le pasó. No sé si todo sean notas de lo que a él le pasó, y no sé si sea él, Gael o Diego Luna, pero en todo caso no es Maribel Verdú. Ya estamos en esos terrenos en el que el mar le da una segunda oportunidad a su intérprete, a Ponchito Cuarón, a los Cuarón, otros siameses, Julio. Y que justo aprovechando lo que decía Denise, es cierto, el mar acá es, digo, claro que es esta promesa, pero también es esta promesa de cambio, ¿no? Justo pareciera por mucho tiempo de la película que el mar, que precisamente Boca del Cielo es la meta, ¿no? Ahí va a llegar y ahí todo se va a resolver, y no. Más bien precisamente en este ánimo de retratar la adolescencia, de retratarla como un umbral, pues bueno, el umbral, este rito de paso es la playa, ¿no? Esa playa, ¿no? Boca de Cielo va a ser ese rito de paso que tienen forzosamente que cumplir, de la manera más placentera y de la manera que más les va a doler, ¿no? Y me refiero a Julio y a Tenoch, ¿no? Que son los protagonistas, ¿no? Justo lo que dice Denise, ¿no? Creo que Luisa sí es una especie de despedida, ¿no? El personaje de Maribel Verdú, pero para ellos no, para ellos es un rito de paso, que lo van a disfrutar y que lo van a sufrir. Y me parece también bastante paradigmático y bastante emblemático que ocurra precisamente en el momento, no creo que sea de a gratis, que ocurre en el momento en el que hay una transición. También el PRI está saliendo del gobierno de México y está entrando un partido nuevo, ¿no? Creo que esa pérdida de la inocencia, porque constantemente Cuarón, con estas voces en off y con las situaciones que plantea de camino a Boca de Cielo,
va aventando detallitos de lo que se iba a venir con el neoliberalismo, de lo que se iba a venir con los gobiernos en turno, ¿no? Sí es una pérdida de la inocencia, no solo de estos personajes, no solo del cine mexicano, sino de lo que él está viendo ya desde afuera de México, ¿no? Del país. También eso se me hace muy emblemático, ¿no? ¿De qué manera lo podemos forzar un poquito para ver cómo está mirando una película de transición, ¿no? De rito de paso de adolescente, lo que los gringos les gusta decir coming of age, el coming of age de México, ¿no? Que estaba viviendo México en ese momento. Y que al mismo tiempo también es un coming of age de la producción de cine, ¿no? Para siempre va a cambiar, es la llegada del video de alta fidelidad, es la llegada de la salida de los laboratorios de revelado, es la salida de las máquinas montadoras de cine, y es la llegada de los softwares y los hardwares, y las correcciones de color, y de una nueva oleada de cineastas que este fenómeno tecnológico también va a permitir. Cuarón siempre ha estado muy a la vanguardia de los aparatos que tiene a la mano, ¿no? De las herramientas que se consigue, y esta no fue la excepción. Es una película hecha en video, una película que con fragmentos en cine, pero en realidad completamente llevada a cabo en video, pensada incluso en video, en la técnica del video, que traía ya consigo, después de regresar a ser el rey del tomate, como dice Julio. Denise, ¿y por qué decidiste concluir este ciclo? Y casi con eso estaríamos concluyendo nuestros comentarios con "Y tu mamá también". Bueno, es que cuando me comentabas sobre el ciclo, la verdad es que simplemente vinieron yo en la cabeza solo tenía como ciertas imágenes muy claras del agua, insisto, María Candelaria con el cartel, esta imagen de Maribel Verdú entrando al mar y despidiéndose en el mar, porque en realidad es el último momento, ya no sabemos más de ella, más que en voz en off, y está ella en el mar disfrutando, sabiendo su final, pero está disfrutando. Entonces se me quedó muy grabada. Me parece una escena muchísimo mejor lograda a nivel dramático, que después, como volvió a utilizar el mar como espacio de purificación, el señor Cuarón. Acá me parece que no está forzado, ¿no? Me parece que esa llegar al mar y disfrutar del agua y de su tranquilidad está mejor lograda que en su filmografía más reciente, ¿no? Y se siente, creo yo, genuino, sí, cliché, pero orgánico, ¿no? Quizá es porque te lo va preparando la road movie, ¿no? Te va preparando para que no sientas de trancazo, ya estoy en el mar, ¿no? Voy entendiendo cómo va cambiando la geografía del espacio, cómo van cambiando a los mismos personajes. Y llego al mar, me parece como un final atinado para el personaje, y que bueno, ya hay más ejemplos que ya no los tenemos como tal, pero que podrían ser un poquito más redondos en términos de por qué empezamos con redes, pero siguiendo también lo que me mencionabas de unas películas que tuvieran mayor eco, ¿no? Que de alguna forma hubieran causado gran estruendo, pues y tu mamá también lo fue en muchísimos sentidos. Eso. Pues vamos concluyendo quizá con películas que se nos escaparon como pescados entre las manos, como agua, obviamente, pero que nos hubieran gustado tener. Resulta que el mar es una constante en el cine mexicano, no para de haber, ustedes abren cualquier cartelera de cualquier año del cine mexicano, y una gran cantidad de películas, de producciones, tiene que ver con el mar, con el agua en sí misma. Luego también están las películas que tuvimos mucho cuidado de no elegir, también por un asunto de no
no darle la vuelta en vano a la cuadra, que son las películas donde escasea el agua, ¿no? Los cuates de Australia, H2O, y un montón de otras películas donde el agua es la tragedia, pero al revés, los otros Californios. Sin embargo, nos quedamos con ganas, nos quedamos con ganas de platicar muy ampliamente de una película como Ruinas tu Reino, de los amigos ficunamitas, ficunameros, Pablo Escoto, Salvador Amores y Núñez, que también hacen del mar un diálogo experimental en torno a lo plástico, en torno a la manera de concientizar esa tragedia del cineasta que quiere elaborar una película sobre el mar, y nos lleva a lugares inesperados, ¿no? Visualmente hablando, particularmente. Y Ana y Bruno, por ejemplo, esta de Ruinas tu Reino es del 2016, pero Ana y Bruno, la animación de Carlos Carrera, la animación a la que tanto dinero le metió, tantos años, tantas nalgas de su vida le metió, de 2018, y que acabó dándose contra el mar, y tiene al mar como un momento, como un escenario, como un fondo angustiante de esa locura que traen los padres que todavía dialogan con su pequeña hijita que es Ana. Pero no sé, Julio, ¿tú con qué ganas te quedaste de ver? Pues nada más para pasar lista las películas que justo, ¿no? Hablábamos de terminan en mar, ¿no? Pienso en Los insólitos peces gato, pienso en El sueño de Lu, ¿no? Con unas todo y ballenas de Baja California, imagínense. Pienso en Un mundo secreto, también este viaje, este road movie que también remata en el mar, ¿no? Este viaje de adolescentes. Pero yo recomendaría dos cosas. Un corto del CCC que se llama Oro Rosado y es una cosa impresionante es un cortometraje, o sea, poquitos minutos, hace una cosa impresionante. El director es Daniel Anguiano Zúñiga sobre camaroneros, sobre botes camaroneros, otra vez para hablar del inicio de la cadena productiva, ¿no? De dónde salen todos esos camarones que llegan hasta nuestros cócteles, pues ahí van a ver, pero de una manera también muy, muy, muy poética. A mí me encantó ese cortometraje y quiero que haga un largometraje porque de verdad tiene un ojo como fotógrafo y como director muy, muy bueno. A mí me encantó Oro Rosado. Y Nuria Ibáñez, que hablando de lo que decíamos de las masculinidades, ¿no? De esta cosa, incluso esta masculinidad, esta virilidad que te lleva a la tragedia, ¿no? Llámese en Tiburoneros, llámese en La Perla. Bueno, pues Nuria Ibáñez en 2018 lanza Una corriente salvaje. Es un híbrido ahí bien peculiar, bien bonito también, una docuficción muy bonita, muy entrañable, sobre Chilo y Omar, dos pescadores también de Baja California, ¿no? También de las costas norteñas, que pese al contexto que están viviendo, porque pues todavía estamos arrastrando una guerra, ¿no? En ese momento, digo 2018, pero pues se filma antes, pues se va a lograr una amistad precisamente con el gran escenario que es el agua, ¿no? Que es el agua, es la pesca, es el día a día en una playa, ¿no? Ahí se va a cifrar una amistad, al contrario de los charolastras, donde más bien el mar rompe y se rompe la amistad, o se quiebra. Acá no, acá hace un lazo bien fuerte, bien bonito y bien entrañable, decía, ¿no? Entonces también vayan a saber este documental, esta docuficción que se llama Una corriente salvaje, y después una de las grandes directoras en activo, ¿no? Que es Nuria Ibáñez. Así es. Y Denise, ¿tú con qué recomendarías de lo último, de lo más reciente de este ciclo, pues ya definitivamente continuo a lo largo de la cinematografía mexicana? Pues yo me quedé con ganas de hablar de Alamar, de Pedro González, porque ahorita que salió el tema pues de las masculinidades, creo que ahí pues más bien habla de otras paternidades, ¿no? Y el foco es la relación de un padre con su hijo que está a punto de irse a vivir a Italia, me parece. Y es una despedida.
es la película de una despedida, pero al mismo tiempo creando un vínculo familiar tan fuerte. Y que creo que en México se ha explorado mucho el tema de la mujer en su papel de madre, pues creo que también cabe la posibilidad de seguir explorando el papel del hombre como padre, ¿no? Porque creo que en contraparte a lo que hace el personaje de Tiburoneros, en Alamar no hay algo como en el de aquí ya no me necesitas, ya tengo chance para hacer yo mi vida, acá no. Creo que el vínculo es muchísimo más fuerte entre él y su hijo, y los acompaña el mar. Por donde volteen está el mar, ¿no? Y también me hubiera gustado platicar un poco de Gente de Mar y Viento, de Ingrid Fabián. Un poco haciendo ahora sí, siento una unión más fuerte con nuestro principio. Y para mí la gran importancia que tiene el personaje colectivo en redes, acá regresa, y no regresa en ficción, regresa en un documental que nos está hablando sobre las poblaciones del Istmo de Tehuantepec, defendiendo justo ese mar y ese viento que los hace en la tierra que es, adorada por otros y peleada por otros, y que son ellos los que tienen que tomar las riendas de su propio espacio, insisto, desde la colectividad. Y eso me parece algo bastante atinado, retomarlo, casi a punto de ser 100 años o casi 100 años de redes, y el tema sigue siendo vigente. La gente haciendo comunidad para defender lo que les pertenece. Pues con este gran redondeo de Denise, nos estamos despidiendo, agradeciéndole mucho al festival, a la Universidad Autónoma de Hidalgo, el que nos haya permitido tener estas digresiones con ustedes públicas, y esperando que les sean de utilidad para pensar el mar, que fue la gran constante de nuestras grandes aguas del cine mexicano.